A ver, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños dijeron, jamás voy a hacer lo que hace mi papá o mi mamá? Aquí son reales, aquí como que... ¿Aquí no había o sí? A ver, ok. Seré yo, pero cuando yo era niño, yo creía que yo era la versión mejorada de toda mi familia. Creo que voy a predicar aquí es donde está la gente como yo, aquí. Allá están las ovejas negras. Sí, no, de verdad. Entonces yo siempre veía a mi papá y yo decía, jamás voy a hacer eso. O yo decía, yo no voy a criar a mis hijos así. Ayúdame. Yo voy a criar a mis hijos diferente. No. Yo voy a llevar un estilo de vida diferente. Y entonces yo veía a mi papá sentarse de cierta manera, sentaba de cierta manera, y yo me voy a sentar diferente. Y cuando él se levantaba, él hacía como un ruido cuando se levantaba. Y yo pensaba, está viejo ya, está viejo mi papá. Yo no voy a hacer ese ruido, jamás. Y mi papá siempre echaba los mismos cuentos y no se daba cuenta. O sea, daba el mismo cuento repetido a veces, una y otra vez. Y bueno, yo decía, yo voy a ser diferente, hasta que los otros días me pasó algo aterrador completamente. Me fui a levantar del asiento y hice un ruido. Pero no cualquier ruido, o sea, no un ruido normal, uno de esos ruidos que sale de lo más profundo del ADN. Cuando sabes lo que estoy diciendo, o sea, como y cuando hice ese ruido, me quedé paralizado. Y yo dije, ¿qué pasó? Me toqué a ver si era yo todavía. Me dieron ganas de irme al espejo. Supe que algo sobrenatural había acabado de ocurrir. Lo peor de todo, Di Lorenzo, no sé si te ha pasado, es que la cosa se fue poniendo peor. Cuando están conmigo casi. Porque siempre hablamos con los niños y oramos antes de acostarse. Y los otros días Shaddai me dijo, papi, nos has contado esa historia 1000 veces ya. Yo dije, no, me estoy convirtiendo en mi papá y nadie me lo dijo. Ayúdenme. ¿A cuándo le ha pasado? Pero esperen, hay más. Entonces, a veces regaño a mis hijos, ¿verdad? Y los regaños y a veces me da rabia. Me da rabia no porque los estoy regañando, me da rabia porque me doy cuenta que lo que están haciendo, yo lo hago todo el tiempo. Entonces no solamente yo me estoy convirtiendo en mi papá, mis hijos se están convirtiendo en mí. Ayúdame, ¿cuántos les pasa? Pero es interesante eso porque mientras meditaba en todo esto, meditaba en una familia en la Biblia que hoy vamos a visitar mientras cerramos nuestra serie. ¿Cómo dice nuestra serie? ¿Dónde está nuestra serie? ¿Por qué no la vea? ¡Eso! Alguien tiene que aplaudir porque esta serie estaba demasiado buena. Vamos, Filadelfia, Orlando, Fort Myers, alineados. Y para cerrar esta serie de alineados, vamos a ver una familia que honestamente, pues yo he leído la Biblia muchas veces, pero honestamente nunca le había prestado atención. Así que esto va a estar muy bueno para cerrar nuestra serie hoy. Yo sé que en Filadelfia, después de un Peniel, my God, mucho trabajo, muy largo, muchos hombres ministrando cansados, pero denme tiempo en este día y ténganme paciencia porque la palabra de hoy puede cambiar tu vida. ¿Dónde está la gente? Saquen papel y lápiz o algo para escribir porque hoy va a estar demasiado bueno. Esta familia es interesante porque esta familia recibe algo muy poderoso, recibió una herencia, pero esta herencia no fue una herencia de casas, no fue una herencia de fortuna. Esta familia recibe algo mucho más poderoso porque hay cosas que nadie te enseña, hay cosas que no aparecen en un libro, hay cosas que no recibes en la escuela, pero de momento se te pegan por, alguien diga, transferencia. Uy, esto va a estar bueno, dígalo más fuerte. Escríbalo ahí en el chat, Iglesia en Línea, transferencia, por cercanía, por convivencia, por herencia. Y esta semana, al leer esta Biblia, en la Biblia, esta historia de esta familia que realmente nunca le había prestado atención y no sabía que eran tan importantes, vi algo poderoso que hoy Dios nos va a enseñar. Alguien diga, los hijos de Sadoc. Díganlo otra vez.
Escríbalo ahí, iglesia en línea, dígalo bien fuerte, Orlando, los hijos de Sadoc. Y vamos a ir a la palabra de Dios, porque dejamos a Ezequiel la última vez. Aquellos que han venido con nosotros, esta historia poderosa acerca del templo, dejamos a Ezequiel. Ezequiel está en Babilonia, lo han desterrado de Israel, han destruido el templo de Salomón, han habido profecías de Ageo acerca de un templo nuevo donde la gloria sería mayor que la primera. Y vamos a ver Ezequiel capítulo 44 versículo 10, vamos a leer hasta el 16. Levánteme su mano todos juntos allá en todas nuestras sedes y declare conmigo: esta es la palabra del Señor, yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Vamos, Miami, dale ese aplauso que se oiga. Uy, esto va a estar demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Los levitas, este es Jehová hablando. Los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán, ¿qué cosa? Su iniquidad. Ok. El Señor aquí en esta visión le está hablando a Ezequiel acerca de la destrucción del templo. ¿Se acuerdan del templo de Salomón? Ok, no hay que recontar. La gran destrucción de la estructura, el edificio más poderoso, impresionante y caro que se ha construido en la historia. Ezequiel no estaba ahí, pero Jehová le está hablando de la destrucción de este templo. Y él le dice: los levitas no van a estar en algo que voy a hacer. Versículo 12 dice: por cuanto los sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por eso he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote. Wow, sigan acá. ¿Estás viendo aquí? Los levitas siempre fueron los sacerdotes en todos los templos que se levantaron. ¿Cuántos me van siguiendo? Sin embargo, aquí Jehová está diciendo: ellos en esta temporada no van a servirme más como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su ignominia y las abominaciones que hicieron. Verso 15. Pero ayúdame a leer. Los sacerdotes levitas, ¿qué cosa? ¿Cómo? Hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con los hijos de Sadoc? Se acercarán a mí, ¿para qué? Para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la gracia y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, y ayúdame, y se acercarán. Que los hijos de Sadoc aplauden en este día. Si usted no sabía que usted era hijo de Sadoc, tiene que aplaudir bien fuerte y decir: Señor, por la fe lo declaro. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos en todas las sedes, y que la gloria que se siente aquí en Miami se multiplique en Filadelfia, en Perú, en Argentina, en Costa Rica y en San José, en todas partes del mundo. Y la iglesia aplaude porque creemos y así será. Amén, amén. Digo otra vez: los hijos de Sadoc. Hemos venido en una jornada impresionante acerca de la gloria de Dios. Hemos seguido la gloria de Dios. Primeramente en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Que sale desde Egipto y que al final se asienta en, a ver si alguien se acuerda cómo se llamaba, en Silo. ¿Alguien está conmigo acá? Silo, ahí está el tabernáculo de Moisés, está el arca del pacto de Moisés, está la gloria de Dios. Luego se llevan el arca a los filisteos y vimos cómo David trae el arca, y David en Jerusalén hace el tabernáculo de David. Alguien ayúdeme acá. Me están asustando. En Filadelfia sí lo están diciendo, ¿verdad que sí? Aquí en Miami como que hay mucho frío. Diga: ¿el tabernáculo de qué? Ahora sí. Y luego, cuando establece el tabernáculo de David, vemos que la gloria es movida hacia una gran casa que le construyen a Jehová, llamado el templo de Salomón. Ahora sí me están siguiendo. Luego el templo de Salomón es destruido, la gloria sale y es edificado un segundo templo en los tiempos de Ageo. Pero esperen, hay más.
Luego de que se edifica el segundo templo, Jesús profetiza la destrucción del segundo templo en Mateo capítulo 24 diciendo: en este templo no quedará, a ver quién se la sabe. Alguien me está cayendo bien de este lado. Aquí como que está cayendo más el frío aquí de este lado. No, ¿cuántos están? No quedará piedra sobre piedra que no sea o sea, este templo lo van a derribar totalmente. Y eso se cumplió en los tiempos del Imperio Romano, donde entran y destruyen completamente el segundo templo. Luego el domingo pasado vimos que Cristo, la manifestación de Cristo, es la gloria misma de Dios. La Biblia dice que Él es la gloria misma del Padre. El que diga Jesús es la gloria, el templo hecho carne. Pero ahora bien, hay un detalle. La Biblia habla acerca de un tercer templo. Y de eso vamos a hablar un poquito en el día de hoy. Está el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el segundo templo, pero también hay un tercer templo. Y ese templo se llama el templo de Ezequiel, porque Jehová se lo muestra a Ezequiel en visión mientras él está en Babilonia. ¿Cuántos siguen la historia hasta ahora? Ahora bien, hay un problema aquí. ¿Por qué? Porque muchos de los escatólogos, que son la gente que estudian las profecías, los escatólogos bíblicos enseñan que el templo, el tercer templo, el templo de Ezequiel va a ser la señal de los últimos tiempos, la señal final en la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese templo, según muchos escatólogos, se va a sentar el anticristo mismo. Y luego en ese templo Jesús mismo va a volver y va a establecerse en el tercer templo. Pero por más que yo he estudiado el tercer templo, no le encuentro lógica a esa teoría. ¡Qué silencio! ¿Cómo vamos en Filadelfia? Así que vamos a hablar acerca de esto porque hay algo que no me cuadra en esa teoría. Hay algo que no me cuadra. Hay un tercer templo y eso queda claro. Hay un tercer templo, pero ese tercer templo, vamos a ver un poquito acerca de lo que Ezequiel nos habla del tercer templo. Ezequiel capítulo 43 dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia ¿dónde? Hacia el oriente. Y aquí, ¿qué cosa? La gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su... ¿Cuántos creen que la gloria de Jehová va a llenar la tierra como las aguas cubren la mar? Aplauden y digan amén. Pero esperen. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y oí uno que me hablaba desde la casa. Esta es una nueva casa, es un nuevo templo. Y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré. Ayúdame a leerlo: entre mi pueblo para siempre. Escúchame, no mientras tanto, no por ahora, no hasta que se levante un imperio y destruya el templo. Este templo nunca será destruido. Este templo será, my God, alguien tiene que emocionarse conmigo, porque esto va a estar demasiado fuerte. Diga: para siempre. Y luego dice: tú, hijo de hombre, muestra a Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados, y miran el diseño de ella. Y se avergonzaron de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos. Ayúdame a leerlo: para que guarden, vamos, Filadelfia, toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Wow, hay algo demasiado importante en el diseño de esta nueva casa. Es todo un diseño. Son 9 capítulos en la cual Ezequiel va expresando cada detalle de esta nueva casa, este nuevo templo, el tercer templo, el templo de Ezequiel. Pero mientras más estudio Ezequiel capítulo 40 hasta el 48, menos convencido estoy de que la intención principal de Dios era darnos unos planos arquitectónicos para que podamos construir otro edificio. Porque hay varios problemas en este
en este enorme templo hay varios problemas que no me cuadran. El primer problema, alguien diga conmigo, el lugar. El lugar, ese es el primer problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Ezequiel fue llevado, en hebreo él dice, a un monte extremadamente alto en Jerusalén. ¿Un monte qué? O sea, no un poquito, no muy alto, extremadamente alto. Y hacia el sur del monte él veía un nuevo templo. El gran problema es que los que han ido a Jerusalén se darán cuenta que en Jerusalén no hay ningún monte extremadamente alto. O sea, ni siquiera son altos los montes. Aunque Jerusalén está rodeado y asentado sobre montes, los montes son cerros, decimos en Venezuela. Son cerritos, son montes muy pequeños, son colinas, no son montes muy altos. Es imposible ver hacia el sur un lugar plano donde se pueda hacer un monte. Entonces lo primero es que el lugar no cuadra. El segundo problema que yo tengo con reconstruir el templo de este profeta, del profeta Ezequiel, es que el profeta Ezequiel dice que en este nuevo templo habrían sacrificios. El problema de los sacrificios: habrían sacrificios eternamente por el pecado. Sacrificios, pero tengo un problema con eso, porque cuando me voy al Nuevo Testamento me doy cuenta que en Cristo se abolieron todos los sacrificios de la ley. ¿Alguien me está siguiendo acá? Entonces, ¿cómo se va a levantar un nuevo templo en la cual el sacerdocio levítico con sus leyes levíticas hagan otra vez sacrificios por los pecados? Alguien diga, no cuadra. El tercer problema, ¿me están siguiendo acá?, es el problema de los extranjeros. Mira lo que dice Ezequiel en el capítulo 44, verso 29. Así dice el Señor y Dios: no entrarán en mi santuario, ayúdame a leer, ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento hay un problema, porque allí en Efesios 2:14 Pablo dice: porque Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío y el extranjero. ¿Qué está pasando? ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas en un nuevo templo? Cuarto problema, seguimos. Las medidas del nuevo templo. Dice que un ángel, un hombre, ni siquiera dice que un ángel, dice un hombre de bronce, como hecho de bronce, se le presentó y llevaba una vara muy larga de medir, de 6 codos largos, y comenzó a medir todo el templo. Cada medida era exacta, cada medida era perfecta, cada medida era cuadrada. Pero el gran problema es que por más que muchos arquitectos bíblicos han tratado de reconstruir en una maqueta el templo de este profeta, ayúdame acá, dicen: es imposible reconstruir el templo de Ezequiel, porque las medidas no cuadran. Aunque son perfectas, no cuadran, y no hay un lugar en todo Israel donde se pudiera construir. Seguimos. Quinto problema, y no lo quiero aburrir con problemas, pero este es un gran problema. Es el problema del río. Porque dice la Biblia que el hombre que se le presenta lleva esta vara de medir y mide 1000 codos, y de momento hay un río que le llega a los tobillos, y luego ese río va subiendo y le llega a las rodillas, y luego el río va subiendo. Vamos, deberían de saber esto, sobre todo Filadelfia, que está en Peniel. El río le llegaba a la cintura y luego no. Pero el gran problema es que él especifica que el río no tenía afluentes, o sea, no tenía fuentes. ¿Cómo un río puede crecer sin fuentes? Es naturalmente imposible. Sin embargo, este río seguía creciendo en dimensión, en profundidad y en fuerza, sin tener fuentes que caigan dentro del río. Hidrológicamente es imposible. Pero luego, después de esto, hay algo que hace Jesús que es completamente sospechoso, mi querido Gustavo. Y lo que hace Jesús es una declaración en Juan 7:38. Ayúdame a leerlo, porque esta es una declaración demasiado fuerte. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. De aquel que cree en mí, como dice las Escrituras. Ok, Jesús, ok, entiendo ahora. Quiere decir que el templo de Ezequiel no es un templo físico. El templo de Ezequiel es un templo espiritual. Son principios y promesas. Levánteme su mano allá, Orlando, Filadelfia, Costa Rica. Levánteme su mano y diga conmigo:
promesas cumplidas en Jesús. Yo quiero que aplaude al Señor porque esto se va a poner mejor todavía. Oh, entonces esto es espiritual. Oh, entonces ahora entiendo. El río primeramente llegaba hacia los tobillos, promesas cumplidas en Jesús. Ahora entiendo el problema. Quiere decir entonces que cada una de estas cosas son cosas espirituales. Y primeramente el profeta Ezequiel estaba en un gran monte, un monte extremadamente alto. Cada vez que ves montes altos en la Biblia, en las Escrituras, representa revelación. ¿Por qué? Porque a Abraham e Isaac Jehová se le reveló en un... ¿Alguien me está siguiendo? Representa revelación porque a Elías Jehová con un silbido apacible se le reveló en un monte bajo fuego, en un monte. Jesús recibe las revelaciones, se transfigura en un monte, recibe el sermón del monte en un monte. Hay alguien que me está siguiendo acá. Moisés recibe la ley en un monte. Entonces cada vez que ves montes altos, según la altura del monte es la revelación que alguien está. Yo espero que alguien esté listo para revelación en esta mañana. Es la revelación, mi querido Mikey, que va a recibir. Entonces lo que está diciendo el profeta Ezequiel es: estoy recibiendo una revelación extremadamente importante y profunda acerca de esto. Es lo que representa el monte. Cuando lo pienso así, entonces entiendo el problema de los sacrificios, ¿verdad? Sacrificios, porque cuando veo los sacrificios que son eternamente, entiendo que Cristo es el cordero sacrificado eternamente. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y alguien diga para siempre un solo sacrificio por los pecados. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos. Vamos, diga perfectos para siempre a los santificados. Eso es Hebreos 10:14. Muchachos, síganme. Voy rápido, voy a ir rápido hoy, porque tengo demasiado que enseñarle, así que síganme ahí atrás. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfectos, digo otra vez, para siempre. Cristo es el sacrificio perfecto que es sacrificado para siempre. Ok. Resolvamos otro problema del templo, el problema de los extranjeros. Ezequiel 44:9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón, ¿e incircunciso de qué? De carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Aquí me está hablando de dos pactos. Diga incircunciso de carne. No los escucho, Filadelfia. Incircunciso de carne. Esto está hablando acerca del viejo pacto. Está hablando acerca del pacto de Moisés, de los circuncidados de carne. Pero también dice los incircuncisos de corazón. Está hablando de dos pactos. Está hablando de la iglesia. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿qué? En lo interior. Y la circuncisión es la del... Pablo está hablando acerca de la iglesia. Alguien tiene que celebrar esto conmigo porque está hablando acerca de ti. Y dice: no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El pueblo escogido para este templo no es un pueblo escogido por circuncisión de carne, sino circuncisión de corazón. Y claro, entiendo el problema del río. Entiendo el problema del río porque cuando dice el profeta Ezequiel que primeramente el río le llegaba ¿a dónde? A los tobillos. Quiere decir que en Cristo se cumple una promesa. La promesa de Lucas 10:19. Todo lo que pise mis pies será conquistado. He aquí hollaré con mis pies toda serpiente y toda escorpión y toda fuerza del enemigo, y nada me da. Alguien diga: mis pies son ungidos. Pero esperen, el ángel midió 1000 codos más y el agua le llegaba hasta las rodillas. Unción sobre toda oración para que sea contestada. En Cristo ahora el Señor contestará cada oración que presente delante de Él, porque Él es la gloria. Diga: mi oración. Pero esperen,
El río subió hasta la cintura. Quiere decir que antes era estéril, pero hoy en la nueva unción, en la gloria de este templo, todo lo que haga va a ser productivo. Alguien tiene que gritar amén a eso, que se escuche y que retumbe. La promesa de Juan 15:5. Y después el río creció tanto que solamente se podía pasar al nado. Levánteme su mano. Quiere decir que voy a estar tan empapado de la bendición de Dios que no voy a necesitar más bendición. Yo voy a convertirme en bendición. Esa es la promesa de Génesis 12:2. Entonces, lo tremendo es que no se necesitan fuentes para que el río crezca, porque el río es fuente de agua. Todo esto es espiritual. Apenas estoy comenzando, ¿tienen tiempo? Esta es una introducción, ¿estamos bien? Ok, entonces esto es una representación. Cada aspecto del templo de Ezequiel son promesas cumplidas en Jesús. Ahora entiendo las medidas perfectas, que todo era cuadrado, todo era cubículos. En Ezequiel 40 y 42, todas las medidas y todas exactas, porque en Cristo todo está medido, todo está alineado, todo está ordenado. Agarra la mano de alguien y dile: Dios es un Dios de diseño. Dile, no de improvisación. Yo quiero que algún profeta le profetice a alguien y dígale: tu vida está diseñada por Dios. Tu vida no es improvisada. Todo lo que has pasado en tu vida, aún las cosas malas, Dios la utilizará en su diseño divino para manifestar su propósito perfecto. Aún cuando lloraste, aún cuando perdiste, aún cuando no entendiste, hoy lloras de tristeza, pero mañana llorarás de alegría. Habrá alguien que lo crea conmigo, porque todo, my God, quiero que le digas a alguien: todo está fríamente calculado. Oh, yes. Tu crisis te sorprendió a ti, pero no sorprendió a Dios. Dios tiene un plan. Cada cosa está medida. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de este nuevo templo, ¿quién? Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser y entiendo muchas cosas más, pero por lo menos tengo que hablar acerca de la puerta. Entiendo la puerta imposible de construir. Entiendo la puerta gigantesca, la puerta que daba hacia el oriente, la puerta donde volvió la gloria. Entiendo ahora. Ezequiel 43 dice: y me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Levánteme su mano y quiero que lo diga bien fuerte conmigo: Jesús es la puerta. No pude escuchar a Filadelfia. ¿Dónde está Utah? Alguien diga: Jesús. Juan 10:9: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. ¿Y por qué la puerta daba ¿a dónde es que daba? ¿A dónde? Al oriente. ¿Por qué la puerta daba hacia el oriente? Simple, porque cuando lees Génesis, el oriente, la puerta del oriente de Edén, la puerta de Edén daba también hacia el oriente, debería decir. Génesis 3:24 dice: luego de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. En la puerta que daba hacia el oriente estaba el acceso a la gloria, estaba el acceso a la vida eterna. Pero Cristo, siendo la puerta, aleluya, abre la puerta del oriente para que el plan original que Dios tenía con el hombre en el Edén se cumpla en el 2026. Quiero tener a alguien, aleluya, diga: el plan perfecto. Levánteme su mano y diga: lo que se fue en el Edén regresará en Miami. Quiero tener a alguien que lo crea hoy. Ok. Digo todo esto solo como una introducción, así que llévame suave, porque aquí hay un problema.
que en este nuevo templo, en este templo de gloria, en este templo de poder, en este templo de promesas, en este templo espiritual, solamente, según Ezequiel 44:15, los hijos de Sadoc ministrarán la cercanía de la gloria. Es por eso que necesito un poquito más de tiempo, porque ¿quiénes son los hijos de Sadoc? Los hijos de Sadoc tienen que ser aquellos que se parecen a Sadoc. Ayúdeme. Así como mis hijos se parecen a mí, así como yo me parezco a mi papá y hago cosas que ni siquiera tengo pensado hacer, pero por genética, costumbre, cercanía, transición, he recibido. Ellos son los hijos de Sadoc. Pero para poder entender entonces los hijos de Sadoc, tenemos que entender quién en el mundo era. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Quién era Sadoc? Ok, rápidamente, porque tengo que ir bien rápido. Está bien, esta revelación está demasiado poderosa. Yo le dije al Señor, Señor, mira, hay Peniel en Filadelfia, hay lanzamiento en Orlando, hay conexión global. Esta prédica está demasiado profunda, la voy a dividir en dos porque es demasiado tela que cortar en una sola prédica. Y me dijo, y le dije eso al apóstol anoche, la voy a dividir en dos. Y esta mañana me levanté en la madrugada y orando el Señor me dijo, no la vas a dividir en dos, la vas a predicar en una sola. Así que quería dividir en dos. La primera, el tercer templo, y la segunda, los hijos de Sadoc. Pero entonces tenemos que, si queremos declarar todo esto, ¿quién es Sadoc y quiénes son sus hijos? Rápidamente, ven acá, porque ahí voy a ir directamente al plano. Primeramente, Sadoc, escriba ahí los que escriben, Sadoc no aparece de la nada en la Biblia. Sadoc no aparece de la nada. Pues si queremos ser hijos de Sadoc, tenemos que ser como Sadoc. Y lo primero que pasa es que Sadoc no aparece de la nada. Dice la Biblia que él era hijo de Eleazar, y Eleazar venía de una línea sacerdotal por medio del orden de Aarón. Quiere decir que Sadoc entendía, levánteme su mano, ahí en Filadelfia, ahí en Orlando, ahí en Venezuela, y en Miami, diga, entendía paternidad. ¿Qué entendía Sadoc? Paternidad. Diga, entendía herencia. ¿Por qué? Porque es que hay gente que quieren heredar plataforma, pero no respetan paternidad. Vamos a entrar en esto aquí. Y después quieren la gloria, pero no son hijos de Sadoc, porque Sadoc viene por linaje espiritual y herencia. Personas que no son enviadas, personas que se nombran a sí mismos, que se promueven a sí mismos. Señor, yo sé que ahora se va a poner muy calladita la cosa. Venía muy bien, Señor, pero ayúdame aquí a predicar esto. Personas que salen a abrir iglesias sin ser enviados. Nadie dice nada, Señor, pero voy a seguir. Sadoc no, diga conmigo, Sadoc no. Diga, Sadoc no. Sadoc llevaba un linaje espiritual. Y el Señor dice en los postreros días, solo aquellos como Sadoc ministrarán mi gloria y tendrán cercanía. Habrán otros sacerdotes, no es que no va a haber otros sacerdotes, habrán otros sacerdotes, pero los otros sacerdotes cuidarán las puertas, guardarán los cuartos, harán cositas. Pero aquellos que son como Sadoc ministrarán a Jehová en su mesa y tendrán la cercanía de su gloria. Diga conmigo, linaje. Pero esperen, la primera vez que aparece Sadoc en las escrituras no aparece en una plataforma, aparece en un escondite, aparece en un encierro. ¿Recuerdan a David? ¿Recuerdan que David estaba corriendo de Saúl porque lo estaba tratando de matar? ¿Recuerdan que en una cueva llamada la cueva de Adulán, Dios le mandó lo peor de todo lo peor? Y esa fue la primera parte de los valientes de David. Pero después de la cueva salió corriendo a un lugar llamado Ziklag. Aquellos que conocen la historia de David. Y en Ziklag Dios le comenzó a enviar hombres poderosos. Pero Ziklag era una ciudad extranjera, enemiga. David estaba escondido entre los enemigos para que Saúl no lo mate. Pero en su peor momento, ahí aparece un jovencito llamado Sadoc. Y aparece como uno de los valientes de David. Míralo acá, Primera de Crónicas 12:1.
Estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl. Verso 28 dice, ¿qué dice? Sadoc, joven, valiente. Y eso, qué tremendo profeta Osmani, que ni siquiera dice Sadoc el sacerdote. Sadoc era apenas un jovencito, venía de un linaje de sacerdote, pero era un jovencito. Pero eso sí, dice, ese muchachito era valiente y esforzado. Esto me dice que Sadoc no solamente era un sacerdotito que cantaba y que predicaba bonito y que ministraba incienso, era un hombre guerrero. Era alguien que no solamente iba a la iglesia el domingo, era alguien que también tenía que ir a la guerra si era necesario. ¿Dónde están los guerreros? Quiero saber si aquí hay hijos de Sadoc. Háganme un ruido, por favor. Gente que no dicen solamente amén, aleluya y gloria a Dios, sino gente que están dispuestos a la guerra. Pero esperen, Sadoc, mientras va creciendo, llega un momento en que, levántame su mano, todos ahí en Orlando, y diga conmigo, sacrificó. Póngale la mano a alguien y dígale, cuando no se sentía nada. Sígame acá, porque estas son las características de los hijos de Sadoc. Gente que sacrifican cuando no se siente nada. Les voy a explicar. ¿Se acuerdan que llega el tabernáculo de Moisés? ¿Se acuerdan que los filisteos se llevan el arca? ¿Se acuerdan que David va y busca el arca danzando? Se quita casi toda la ropa. ¿Se acuerdan? La lleva a Jerusalén. ¿A dónde la lleva? El tabernáculo de Moisés se queda en Gabaón. Diga Gabaón. Aquí hay un serio problema, porque ahora el arca está ¿en dónde? En Jerusalén. El tabernáculo está en Gabaón. Hay una separación. Y en Jerusalén David hace algo nuevo. Levanta el tabernáculo ¿de qué? De alguien me está siguiendo, de David. Y aquí está el arca de Jehová. Y mire la locura que hace David. Primera de Crónicas 16:39. Y dejó allí delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. ¿A quién dejó? Esto es profundo. Mientras David tenía el arca en Jerusalén, Sadoc seguía fiel, ofrendando, sacrificando en un lugar donde no se sentía lo mismo, en un lugar donde no estaba la misma presencia. Quiero tener a alguien que me va siguiendo acá. Él estaba, Sadoc fue fiel en una temporada de confusión, en una temporada de transición. El arca estaba en un lugar, el tabernáculo estaba en otro. David estaba haciendo algo nuevo que no se entendía. Sadoc no lo entendía. Sadoc no cuestionó a David. Sadoc no dejó de sacrificar, no dejó de servir, no dejó de ministrar, aunque ya la presencia no era igual como antes, aunque el arca ya no estaba en ese lugar. Sadoc decía, no entiendo, pero seguiré siendo fiel a Dios. No entiendo, pero seguiré sacrificando. No entiendo, pero seguiré sirviendo. Saben que yo me he dado cuenta en todos los años de pastorado que una de las maneras más fácil de enterarse si alguien está ofendido es llamando a la pastora Katiuska y pidiéndole el reporte de los diezmos. Nadie dice nada, Señor. Alguien por lo menos diga ¡auch! Vamos, alguien allí en Orlando, toque a alguien y dile di amén, para que no sepan que es contigo la cosa. Es la manera más fácil de saber que, porque lo primero que hace alguien cuando está ofendido es deja de. Quieren que los ayude o que los engañe. Quieren que les diga la verdad o que lo haga sentir bonito. Que dejan de diezmar, dejan de ofrendar, dejan de servir. Es lo primero, como si se diezmara por emoción, como si se diezmara porque por cuán bonito el pastor te hace sentir. Pero no Sadoc. Sadoc no sacrificaba por emoción, Sadoc sacrificaba por convicción. Y aunque muchas veces se hacían cosas que él no entendía y que no le gustaba, decía yo soy fiel a Dios y a su asignación y a lo que vamos. ¿Dónde están los hijos de Sadoc? Quiero saber. Y el Señor le dice a Ezequiel, la gloria de mi nuevo templo, levántame tus manos, la ministrarán personas que sacrifican aún cuando no sientan nada. Agarre la mano a alguien y dile, los hijos de Sadoc saben permanecer fieles aun cuando Dios no aparece.
Cuando Dios no cumple sus promesas cuando lo esperabas. No tengo tiempo, tengo que seguir. Pero esto se pone aún más fuerte. Seguimos, Filadelfia. ¿Seguro? Ok. Sadoc, dice la Biblia, que permaneció fiel aun cuando otros hijos traicionaron. ¿Qué significa esto? Ok. Vamos bien rápido a esto. En el momento más doloroso de David, el escogido por Dios, el ungido por Dios, el ungido por los profetas, en el momento más doloroso, su propio hijo Absalón se levantó en contra. Su hijo que parió, su hijo que crió, su hijo que formó, su hijo que virtió su tiempo, su enseñanza, su hijo que llevó al Peniel, su hijo que llevó a la escuela de vida, su hijo que llevó al lanzamiento, su hijo que oró por él, que ayunó, que aconsejó, que restauró su familia. Su hijo se levanta en contra de Absalón. Y Absalón, su hijo, se levanta en contra de David y quiere tomar el reino de David. Pero Sadoc aparece otra vez en 2 de Samuel 15:24 y dice: y aquí, yo quiero que entiendan, David tiene que salir de Jerusalén porque su hijo se ha levantado en contra de él. Y David no quiere pelear contra su hijo porque lo ama. No quiere destruir a su hijo. Le está diciendo: hijo, no es tu tiempo. Hijo, no lo hagas así. Hijo, no te apresures. Pero el hijo sigue insistiendo y él tiene que salir de Jerusalén. Y sale humillado, sale triste. Pero Sadoc aparece otra vez y dice: y aquí también iba Sadoc, y con él los que llevan el arca del pacto de Dios. Sadoc estaba dispuesto a salir con David. Estaba dispuesto a caminar con el rey en el día de su humillación, no solo en el día de su gloria. Esas son la gente que Dios está buscando. My God, quisiera saber si hay más aquí en Miami que dicen: yo no estoy por gloria, yo estoy por asignación divina. Yo no estoy por agendas personales, yo estoy por lo que Dios está haciendo. Esto es poderoso porque Sadoc no siguió sus emociones. Es más, ¿le puedo decir algo más? Después de que salen con David y después de que el arca sale con Sadoc, David se para en medio del camino y dice: ¿sabes qué, Sadoc? Vuelve a llevar el arca a Jerusalén. Y Sadoc se queda como que: what? Are you serious? ¿Estás en serio, David? ¿Cómo que si tú? Claro, vaya a llevar el arca. Y así mismo agarró el arca. A él no le pareció, a él no le gustó, pero agarró el arca y la llevó de vuelta otra vez a Jerusalén. Levántame sus manos. Porque la lealtad verdadera no se mide por cercanía emocional, sino por obediencia a la asignación. Quisiera saber que Orlando estén aplaudiendo tan bueno como están aplaudiendo en Miami. Pero esperen, tengo que terminar. Sadoc fue fiel aun cuando Adonías, escúchame bien, quiso el trono antes de tiempo. Diga: antes de tiempo. Si tuviera tiempo, te explicara que Sadoc era el mayor de David en ese momento. Porque Amnón muere, su hijo mayor. Luego Kiliab desaparece de la historia. Luego Absalón traiciona a David y también muere. Y entonces queda Adonías. Dígalo: Adonías. Adonías ahora es el hijo mayor, por lo tanto le pertenecía, ayúdeme, el reino. Le pertenecía la corona. Pero el problema es que no supo esperar. Y cuando David envejece, Adonías piensa: ahora me toca a mí, porque tengo que ser el segundo. ¿Por qué tengo que ser el segundo cuando puedo ser el primero? Y antes de tiempo, Primera de Reyes 1:5 dice: entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Hijo de Hagit, esposa de David: yo voy a reinar. Pero observa algo. Él dijo: ¿qué? Ayúdame. Él dijo: yo reinaré. Se dio cuenta que ahí no dice que Dios lo nombró rey. Se dio cuenta que no dice que Natán, el profeta que ungía a los reyes, lo ungió. Se dio cuenta que no dice que David, su padre, lo ungió. Él dice: es mi tiempo. Así que se declaró él mismo: yo quiero hacer mi propia cosa. Yo quiero levantar mi propio ministerio. Yo quiero que Dios me unja a mí, me use a mí, las plataformas mías.
Y ¿sabes qué es lo triste? Que Dios le tenía todas esas cosas, pero todavía Adonías no estaba preparado para la promoción. My God, quiero tener a alguien. Todo tiene su tiempo. Y mira lo que dice Primeras de Reyes 1:5. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Y esto es lo que hace. Primera de Reyes 1:7. Y se había puesto de acuerdo con Joab y con el sacerdote. Los ministros de la iglesia y los líderes importantes ya se habían puesto de acuerdo con Adonías. Ya iban a sus estudios bíblicos a escondidas mientras seguían liderando en la iglesia. Hay silencio aquí, Jehová. Espero que en Filadelfia estén hablando en lenguas. Vamos, Costa Rica. Los mismos líderes estaban escondidas con Adonías. Pero Primera de Reyes 1:8 nos da una declaración poderosa. Ayúdenme a leerlo, por favor. Mas Sadoc, sacerdote, no seguía a Adonías. Adonías tenía las palabras correctas, la sangre real, la apariencia de pastor, la apariencia de rey, seguidores importantes, pero no tenía la elección de Dios porque todavía no era su tiempo. Agarra a alguien y dígale por más que quiera, espera tu tiempo, espera tu tiempo. Dígale a alguien, tu tiempo viene, no te adelantes a tu tiempo, haz las cosas bien, Dios tiene cosas grandes para ti. Pero ¿sabes qué? Sadoc tuvo discernimiento para ver la diferencia, que aunque él hablaba bonito, no había sido elegido todavía. Tengo que terminar. Por último, Sadoc unge al hijo fiel. ¿Dónde están los hijos fieles? Aquí no gritaron. Creo que allá en Perú gritaron. Creo que allá en Lima y en Argentina gritaron. Sadoc unge al hijo fiel. Cuando llega el momento de establecer al rey correcto, al hijo que quedó allí, David da la orden. Primera de Reyes 1:39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió ¿a quién? A Salomón. Salomón esperó el tiempo correcto. Esto es enorme, porque Sadoc no solamente fue fiel, sino que Sadoc terminó participando en la transferencia correcta del reino. Yo quiero declarar que el hombre que no se contaminó con la rebelión fue usado para ungir la continuidad del Dios. Va a utilizar personas en H2O para ungir la continuidad del propósito. Alguien diga amén a eso. Agarre la mano rápida algo que estoy terminando. Agarre la mano y dígale: Dios confiará la gloria a los que no negocian su fidelidad. Por lo tanto, Dios permite la promoción de Sadoc. Primera de Reyes 2:35. Y el rey puso en su lugar a Benanía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc, sacerdote, puso el rey en lugar de Abiatar. Sadoc no peleó por promoción, pero fue promocionado por su fidelidad. Tengo que terminar. Tenemos que brincar siglos. Tenemos que irnos en la máquina del tiempo. ¿Están listos? Presionamos el botón. Pasa el momento. Ahora David murió, Salomón murió, el templo fue construido, el templo fue corrompido, los reyes se desviaron, el pueblo se apartó, Jerusalén cayó, Babilonia destruyó, Ezequiel está en el exilio, y en medio de una visión profética del templo restaurado, Dios dice, Ezequiel 44:15, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que ayúdenme a leer, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Espera. Siglos después, los hijos de Sadoc tenían la misma genética espiritual de fidelidad. My God. Cuando todos salieron corriendo, cuando todos soltaron la toalla, cuando todos dejaron de servir, cuando otros se fueron a otra iglesia, ellos dijeron: aquí vamos a estar hasta que la gloria esté. Aquí estaremos. ¿Habrá alguien acá? Oh yeah. Siglos después, Dios todavía hablaba de Sadoc. Ponte de pies en todas nuestras sedes. No porque Sadoc seguía vivo,
sino porque su fidelidad produjo una descendencia con la misma genética espiritual. Así de pie, agárrale la mano a alguien, y dígale: lo que tú honras profundamente, tus hijos lo heredarán espiritualmente. Pero lo que tú deshonras también, tus generaciones heredarán. Dios está buscando a los hijos de Sadoc, porque los hijos de Sadoc tienen gran recompensa. ¿Quieren saber recompensa? Ezequiel 44:15. Levántame tus manos, porque esto es para ti. Ellos se acercarán para ministrar ante mí. Proximidad, diga proximidad. Ezequiel 44:16. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Es allí cuando decimos: tú aderezas mesas delante de mí en presencias de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. He aquí, el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová no moraré momentáneamente, temporalmente, moraré para siempre, por largos días, por largos días, por largos días. La fidelidad te llevará a lugares en Dios donde el talento, la habilidad no puede entrar. Y luego Dios hace algo que rompe la mente a cualquiera. Ezequiel 44:28 le dice: y esta será la mayor promesa: yo seré. Mientras otros reciban bienes, reconocimientos de hombres, los que son fieles recibirán la gloria de Dios. Y la gloria de Dios descansará en esta temporada sobre gente que permanecen cuando otros se apartan. ¿Hay gente aquí así? Quiero saber. Fort Myers, hay gente así. Gente que honran cuando otros se burlan, que sirven cuando nadie aplaude, que ofrendan y diezman aún cuando no lo sienten hacer, que disciernen cuando todos se confunden, que aman la presencia más que una posición, que prefieren cercanía más que reconocimiento. Levántame tus manos y dile: Señor, ayúdame a ser esa generación. Esa es la generación de la gloria. Esos son los hijos de Dios. La Biblia dice que la creación está esperando ansiosamente la manifestación gloriosa, la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Vamos a aplaudir al Señor y dile: aquí estoy, úsame a mí, Señor. Y siento que hoy domingo Dios está buscando la generación de Sadoc para manifestar su gloria como lo ha prometido. Una generación que diga: aunque todos se aparten, yo permaneceré. Aunque otros se vendan, yo no negociaré. Aunque otros se enfríen, yo seguiré ardiendo. Aunque otros busquen plataforma, yo ministraré gloria. Aunque otros no estén, yo permaneceré fiel. Aquí estamos los hijos de Sadoc. Te queremos conocer, Señor, en más profundidad, porque queremos tu gloria. No queremos un altar más, no queremos un llamado más, no queremos un reconocimiento más, una posición que la gente nos vea a nosotros. No nos interesa eso. No nos interesan las agendas personales. No nos interesa levantar algo para que vean que yo lo hice. No, Señor, levanta tus manos y dile honesta y sinceramente: a mí me interesa tu gloria. Vamos, dile con fe y dile de verdad: a mí me interesa tu gloria. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Vamos, toda H2O en todas partes del mundo, dígalo bien fuerte conmigo. Revelanos tu gloria, deseamos
deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Vamos, díselo una vez más bien fuerte. Quiero conocerte. No que me conozcan, Señor, no que me conozcan, quiero conocerte a ti, entrar en tu presencia y adorar. Vamos, díselo de corazón y con toda honestidad. Revélanos su gloria. Revelanos tu gloria. Deseamos ir mucho más. Queremos tu gloria, Dios. Queremos tu presencia, Jesús. Como dice, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Hay demasiado poder en estas palabras. Quiero conocer. Pero dice honestamente, no quiero promoción humana. Te quiero a ti, te quiero a ti. Ayúdame a ser fiel, oh Dios. Quiero tu presencia y adorar. Revélanos su gloria. Deseamos que las aguas me lleguen a los tobillos, a las rodillas, a la cintura. Queremos más, queremos más, queremos presencia, Jesús. Así que hemos venido desde el principio de las Escrituras y nos hemos dado cuenta que la Biblia no es una historia de edificios. La Biblia es una historia de la gloria queriendo habitar con el hombre. Desde Génesis, en el huerto del Edén, realmente el primer tabernáculo fue el huerto y el primer sacerdote fue Adán y Eva. Y a través del tiempo, en cada templo, en cada tabernáculo, en cada casa, la historia es la misma. La gloria de Dios diciendo: quiero una casa en donde habitar. El Espíritu Santo le revela algo poderoso a Pablo y él termina diciendo: porque nosotros somos también los templos del Espíritu Santo. Y allí, señores, es donde realmente termina la historia de la gloria. Pero esperen, cuando su historia de la gloria se manifiesta y habita entre los hombres, llegará un momento en la cual, ya no tuve tiempo, pero se lo dejo de tarea. Llegará un momento en la cual un profeta llamado Juan comienza a describir algunas cosas sospechosamente parecidas a las que describe Ezequiel, porque dice la Biblia que Dios lo llevó a Juan a un monte muy alto y desde ese monte vio la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, descender como una novia ataviada para su marido.
Y comienza a describir la ciudad, y es la misma descripción del profeta Ezequiel de su casa, de su templo. Y lo más interesante es que en su descripción termina con esto. Pastor Samuel dice: pero la ciudad no tenía templo, porque el Padre y el Cordero son su templo. Y porque nosotros estaremos en esta ciudad para siempre. Un templo que no puede ser destruido por manos humanas. La gloria de los últimos tiempos será manifiesta sobre gente que decidan serle fiel a Dios en todas circunstancias. Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Y si quieres contactarme o de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios, puedes hacerlo a través de nuestra página iglesiah2o.com. Una vez más, gracias por ver hasta el final.